Hay criaturas que existen desde antes de que el universo tuviera nombre, antes de que hubiera luz, antes de que hubiera tiempo, antes de que la primera estrella encendiera su fuego en la oscuridad infinita del cosmos. Ellas ya estaban allí, de pie, inmóviles, ardiendo. Se llaman serafines, y la Biblia los menciona en un solo capítulo, una sola vez. Pero lo que dice ese capítulo es tan poderoso, tan desconcertante, tan absolutamente sobrenatural, que los teólogos llevan siglos intentando comprenderlo sin conseguirlo del todo. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué papel juegan en el cielo ahora mismo? ¿Y qué tienen que ver con lo que está a punto de ocurrirle al mundo? Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Pero te advierto algo antes de continuar. Lo que estás a punto de leer no es fantasía, no es especulación barata, no es una teoría construida sobre el aire. Todo está respaldado en las Escrituras. Todo tiene fundamento bíblico. Y cuando termines, tu visión del cielo, de Dios y del tiempo en que vivimos nunca volverá a ser la misma. Y el momento que lo cambió todo, Isaías ante el trono. Para entender a los serafines, primero tienes que meterte dentro de la escena. Es el año 740 a.C. El rey Uzías acaba de morir. Uzías había reinado durante 52 años sobre Judá. Era un rey poderoso, un rey que construyó ejércitos, amuralló ciudades y extendió el poder de Israel. Su muerte dejó al pueblo en un estado de profunda incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién nos va a guiar? ¿Hay algún futuro? En medio de ese caos político y ese miedo colectivo, un joven sacerdote llamado Isaías entra al templo de Jerusalén. Y entonces ocurre. El techo desaparece. Las paredes se disuelven. El suelo bajo sus pies ya no es suelo de piedra, sino el umbral de algo infinitamente más grande. Y Isaías ve lo que ningún ser humano debería poder ver y seguir vivo para contarlo. En el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, versículo 1. Ahí está, el Rey de Reyes, el Señor del universo, sentado, no angustiado, no nervioso por la muerte de Uzías, no preocupado por el futuro de Judá, sentado, tranquilo, soberano, eterno, y alrededor de ese trono hay seres que Isaías nunca había visto, que nadie en la historia había descrito, criaturas que arden con una luz que no es fuego ordinario, que tienen alas, muchas alas, y que no dejan de hacer una sola cosa, cantar. 2. El texto que abre el cielo, Isaías 6, versículo 2 a 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 2 a 3. 2 versículos. Solo 2, y sin embargo, contienen una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia. Vamos despacio, porque aquí cada palabra importa. Por encima de él había serafines. No debajo, no a los lados, por encima del trono, rodeando la presencia misma de Dios. Su posición no es accidental, es su función. Ahora la palabra que lo define todo. Serafín, en hebreo, sarap, y su significado literal es uno solo. El que arde, el que quema, el ardiente. No es una metáfora poética, es una descripción de su naturaleza más esencial. Los serafines son seres de fuego puro, no criaturas que tienen calor, criaturas que son fuego, pero no cualquier fuego. Es el fuego de la santidad divina, el fuego de la presencia de Dios, un fuego que no destruye porque sí, sino que purifica porque esa es su esencia. 3. Las 6 alas, cada par tiene un significado. 6 alas, no 2, no 4, 6, y el texto bíblico no las menciona por casualidad. Cada par de alas cumple una función específica, y juntas revelan quiénes son estos seres y cómo se relacionan con Dios. El primer par cubren sus rostros. Incluso los serafines, criaturas de fuego que habitan directamente en la presencia de Dios, no pueden mirar la gloria divina de frente, no porque sean débiles, sino porque la santidad de Dios es tan absoluta, tan infinitamente más grande que cualquier criatura, que ni siquiera los seres más poderosos del cielo se atreven a contemplarla sin cubrirse. Esto nos dice algo importantísimo. La adoración auténtica no es confianza descarada, es reverencia profunda. Es reconocer que Dios es infinitamente más grande de lo que podemos contener con nuestra mente o con nuestros ojos. Si los serafines se cubren el rostro ante Dios, ¿cuánto más debería humillarse el corazón humano en su presencia?
El segundo par cubren sus pies. En la cultura hebrea, los pies representaban lo más bajo, lo más terrenal, lo más humilde. Incluso los serafines, criaturas celestiales perfectas, se presentan ante Dios con humildad, con consciencia de que ante su gloria, toda criatura es pequeña. No hay arrogancia en el cielo. No hay seres que se crean demasiado importantes para inclinarse. La humildad no es debilidad. Es la respuesta correcta ante la grandeza real. El tercer par, con ellas vuelan. Aquí está la función activa, el movimiento, la disponibilidad inmediata. Los serafines están siempre listos para actuar cuando Dios ordena. No hay demora, no hay hesitación. Son mensajeros instantáneos, ejecutores perfectos de la voluntad divina. 4 alas dedicadas a Dios, 2 alas dedicadas a la misión. La proporción lo dice todo sobre qué es lo primero. El cántico que hace temblar los umbrales. Hay algo en el texto que muchas personas pasan por alto. El cántico de los serafines no solo se escucha, se siente. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, versículo 4. Las puertas del templo tiemblan, no porque haya terremoto, porque la voz de los serafines tiene tal peso, tal poder, tal presencia, que la materia física no puede contenerla sin vibrar. Y la casa se llena de humo. En la Biblia, el humo es la manifestación visible de la gloria de Dios. Es la nube que llenó el tabernáculo. Es la columna que guió a Israel en el desierto. Es el mismo humo que cubrió el Sinaí cuando Dios descendió. Lo que Isaías ve no es una visión tranquila. Es una experiencia que sacude todo su ser, que le hace caer de rodillas, que le hace gritar algo que nadie quiere gritar pero que es absolutamente verdad. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, versículo 5. Eso es lo que ocurre cuando un ser humano ve la santidad real de Dios. No se vuelve arrogante. No dice, qué bueno que soy para merecer esto. Se derrumba, reconoce su propia pequeñez, su propia impureza, su propia distancia de esa gloria infinita. Pero entonces ocurre algo que cambia todo. Uno de los serafines se mueve. El serafín que toca los labios de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6, versículos 6 a 7. Un serafín, un ser de fuego puro, sale del círculo del trono de Dios, toma un carbón del altar sagrado, vuela hacia un hombre lleno de miedo y de vergüenza, y lo toca, no con violencia, no con juicio, con restauración. El fuego que podría consumir a Isaías no lo destruye, lo purifica, lo limpia, lo prepara. En un instante, el hombre que gritó soy muerto ahora está de pie, limpio, listo. Y entonces Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6, versículo 8. Y Isaías, el hombre que hace segundos estaba en el suelo destrozado, responde con las palabras más valientes de toda la Biblia. Heme aquí, envíame a mí. La purificación de los serafines transformó al profeta más influyente del Antiguo Testamento. No fue teoría, fue fuego. Vi. ¿Cuántos son los serafines? El número oculto. La Biblia menciona a los serafines en plural. Isaías ve más de uno. Pero, ¿cuántos? El texto no dice un número exacto. Y eso, curiosamente, es significativo. La tradición hebrea y los estudios teológicos posteriores han explorado este silencio bíblico desde distintos ángulos. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Los serafines no son solitarios. Actúan en conjunto. Se responden mutuamente. El texto dice literalmente que uno al otro daba voces. Es un coro eterno, un diálogo perpetuo de adoración que no tiene principio ni fin. Algunos textos de periodo intertestamentario, como el libro de Enoc y ciertos escritos de Qumran, mencionan jerarquías angelicales detalladas. En estas tradiciones, los serafines aparecen como el orden más alto, la clase más elevada de seres celestiales, ubicados por encima de los querubines y de todos los demás ángeles. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis nos presenta 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios. Apocalipsis 4, versículo 8, cantando exactamente la misma frase que los serafines de Isaías. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Son los mismos? ¿Son distintos? Los teólogos debaten.
Pero lo que es innegable es que hay una continuidad. Hay seres que desde antes de la creación hasta el fin de los tiempos están dedicados a una sola tarea primordial: proclamar la santidad de Dios, sin descanso, sin interrupción, sin fin. 7. El trisagio, las 3 veces que cambian todo. Santo, santo, santo. En hebreo, kados, kados, kados. Hay algo en la repetición 3 veces que no es accidental. La Biblia hebrea usa la repetición para intensificar. Cuando algo se dice 2 veces, es urgente. Cuando se dice 3 veces, es absoluto. Es el superlativo máximo del idioma. Jesús dijo amén, amén 2 veces para indicar verdad solemne. Los serafines dicen kados 3 veces para indicar que la santidad de Dios no solo es verdad, es la realidad más real que existe. Este cántico tiene un nombre en la tradición cristiana: el trisagio, la 3 veces santa, y ha sido cantado en la liturgia de la Iglesia durante más de 1600 años. Cada vez que una congregación lo entona, está haciendo eco de lo que los serafines no han dejado de proclamar desde la eternidad. No es una canción humana que subió al cielo, es una canción del cielo que descendió a la tierra. Pero hay algo más en esas palabras que muchos pasan por alto: la segunda parte del cántico: toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines no solo hablan del cielo, hablan de la tierra. Proclaman que la gloria de Dios no está confinada al trono celestial, que llena, que desborda, que invade cada rincón de la creación. La pregunta que esto nos deja es inevitable: ¿lo estamos viendo nosotros? ¿Somos capaces de ver la gloria que llena esta tierra, o estamos tan atrapados en el ruido del mundo que ya no podemos escuchar el cántico? 8. Los serafines y la santidad, el concepto que el mundo olvidó. Kados, santo, es la palabra más usada para describir a Dios en todo el Antiguo Testamento, y sin embargo, es la que menos comprendemos. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en santidad, piensa en moralidad, en no pecar, en seguir reglas, en ser buena persona. Pero eso no es santidad, eso es ética. La santidad, en su sentido bíblico más profundo, significa separación radical, ser absolutamente distinto de todo lo demás. Dios no es simplemente mejor que las demás cosas, es de una categoría completamente diferente. No hay comparación posible, no hay escala que lo mida, no hay referente que lo abarque. Los serafines lo saben, por eso se cubren los ojos, no porque estén ciegos, sino porque lo ven tan claramente que entienden que la única respuesta correcta es la reverencia absoluta. Aquí está la paradoja que los serafines encarnan. Son los seres más poderosos del universo creado, y sin embargo, su postura ante Dios es de humildad completa. No hay tensión entre poder y adoración. No hay conflicto entre grandeza y reverencia. En el reino de Dios, los más grandes son los que más profundamente se inclinan. ¿Suena familiar? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, versículo 27. Los serafines llevan eternidades viviendo lo que Jesús enseñó en ese versículo. 9. ¿Dónde están los serafines hoy? Esta es la pregunta que más personas hacen. Si los serafines son tan poderosos, si están tan cerca de Dios, ¿dónde están ahora? ¿Siguen en el cielo? ¿Siguen cantando? ¿Tienen algún papel en lo que ocurre en el mundo? La respuesta bíblica es clara. Sí, siguen ahí. Pero antes de explicar su función presente, hay que entender algo fundamental sobre el tiempo. Los serafines no viven en el tiempo como nosotros. Para ellos no hay ayer ni mañana. No envejecen, no se cansan. El cántico que Isaías escuchó hace 2700 años sigue sonando ahora mismo. No se ha pausado ni un instante. El Apocalipsis de Juan confirma esto. Cuando el apóstol es llevado en visión al cielo, Apocalipsis 4, ve seres que no cesan de adorar a Dios ni de noche ni de día. La adoración celestial no es una actividad que ocurre a veces. Es el estado permanente del cielo. Pero los serafines no solo adoran, también actúan. Recordemos el episodio de Isaías. Uno de ellos tomó el carbón y voló hacia el profeta. Los serafines pueden salir de la presencia inmediata de Dios para llevar a cabo misiones específicas. No son decorativos, son funcionales. En la teología judía y cristiana, se ha debatido extensamente si los serafines están involucrados en los asuntos del mundo. La mayoría de los estudiosos coinciden que, aunque su función primaria es la adoración, pueden ser enviados como agentes de la voluntad divina cuando la situación lo requiere. Y hay situaciones que lo requieren, especialmente ahora. Los serafines y el fin de los tiempos, lo que nadie te ha explicado. Aquí llegamos al punto que más hace latir el corazón.
¿Tienen los serafines un papel en el Apocalipsis? ¿En el fin de los tiempos? ¿En lo que la Biblia llama el día del Señor? Para responder esto, hay que conectar tres textos bíblicos que raramente se estudian juntos. Texto 1, Isaías 6. Ya lo conocemos, los serafines ante el trono. Pero hay un detalle que muchos ignoran. La visión de Isaías no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento de crisis nacional. El rey ha muerto. El futuro es incierto. Y Dios revela a Isaías que el pueblo será juzgado pero no destruido, que habrá un remanente. Los serafines aparecen en el contexto del juicio. Texto 2, Apocalipsis 4 a 5. Juan ve el trono de Dios rodeado de seres que cantan el mismo cántico de los serafines. Y lo que está a punto de ocurrir desde ese trono es el despliegue de los sellos del libro del Apocalipsis. Los 7 sellos que desencadenan los juicios finales sobre la tierra. Los seres que rodean el trono están presentes en el momento en que comienza el juicio final. Texto 3. Isaías 30, versículo 27 a 28. He aquí, el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y la carga pesada, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, para limpiar a las naciones con criba de destrucción. El mismo fuego que los serafines llevan, el mismo fuego que purificó a Isaías. Ese fuego, en el contexto del juicio final, no limpia suavemente, limpia con poder devastador. La conexión entre estos tres textos revela algo profundo. Los serafines no son solo adoradores, son guardianes de la santidad divina. Y cuando llegue el momento en que Dios intervenga finalmente en la historia humana, los seres que han proclamado su santidad por toda la eternidad serán parte de esa intervención. 11. El fuego de los serafines y el fuego del juicio. Hay un tema que recorre toda la Biblia de principio a fin. El fuego, la zarza que arde sin consumirse frente a Moisés. El fuego del Sinaí cuando Dios da la ley. El fuego que consume la ofrenda de Elías. El fuego que purifica a Isaías. El fuego del Pentecostés que desciende sobre los discípulos. Y el fuego del juicio final que aparece en Apocalipsis. No son fuegos distintos. Es el mismo fuego. El fuego de Dios tiene una propiedad que el fuego ordinario no tiene. Distingue. El fuego ordinario quema todo por igual. El fuego de Dios purifica lo que puede ser purificado y consume lo que no puede serlo. Los serafines son portadores de ese fuego, no por su propio mérito, sino porque viven en la presencia del que es fuego consumidor, Hebreos 12 y 29. Cuando ese fuego toca a Isaías, no lo destruye, lo transforma, porque Isaías, aunque impuro, tiene un corazón que puede ser purificado. Pero el mismo fuego que transforma al dispuesto, revela y juzga lo que es completamente contrario a la santidad de Dios. Este es el mensaje más profundo de los serafines. La santidad de Dios no es neutral. Reacciona, responde, juzga, transforma, y en el fin de los tiempos, esa reacción será visible para todo el mundo. 12. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Puede que hayas llegado hasta aquí pensando, todo esto es fascinante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo. Porque si hay seres de fuego que llevan eternidades proclamando la santidad de Dios sin parar, y si esa proclamación tiene consecuencias reales en el cielo y en la tierra, entonces la pregunta que cada persona viva en este momento necesita hacerse es esta. ¿Qué estoy haciendo con la santidad de Dios en mi vida? No te pregunto si crees en Dios. Te pregunto si estás respondiendo a su santidad de la forma en que los serafines lo enseñan. Los serafines nos muestran 4 cosas esenciales. 1. Reverencia real ante Dios. Se cubren el rostro. Reconocen que no pueden contener la gloria divina. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios con genuina reverencia? No con confianza casual, sino con asombro profundo. 2. Humildad honesta sobre uno mismo. Se cubren los pies. No se presentan ante Dios como si fueran imprescindibles. Saben que son criaturas. Nosotros a menudo vivimos como si fuéramos el centro del universo. Los serafines nos recuerdan que hay algo infinitamente más grande. 3. Disponibilidad inmediata para la misión. Las 2 alas de vuelo. Siempre listos. Cuando Dios llama, no hay excusas, no hay demoras. ¿Estás disponible? ¿Realmente disponible? ¿O tu disponibilidad tiene condiciones? 4. Adoración como estilo de vida, no como actividad ocasional. Los serafines no adoran los domingos. Adoran sin cesar. La adoración no es un programa. Es el estado natural del ser que conoce quién es Dios. Cuando Isaías vio a los serafines, su primera reacción fue reconocer su propia impureza. No se comparó con ellos para ver quién era más impresionante. Se comparó con la santidad de Dios y la diferencia lo abrumó. Eso es lo que necesitamos hoy.
No más comparaciones horizontales entre personas. Más contemplación vertical de la santidad de Dios. 13. La pregunta que Dios sigue haciendo. Hay algo en Isaías 6 que pocas personas notan. Después de que el serafín toca los labios de Isaías, después de que el profeta queda limpio, Dios hace una pregunta. No da una orden. Hace una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esto es extraordinario. El Dios que no necesita nada ni a nadie, el Dios soberano que mueve galaxias con su palabra, hace una pregunta abierta, como si esperara una respuesta voluntaria. Isaías, purificado por el fuego de los serafines, ya no tiene miedo. Ya no está paralizado por su impureza, porque ha sido limpiado, y desde esa limpieza responde: heme aquí, envíame a mí. La misma pregunta sigue sonando hoy. ¿A quién enviaré? No a los perfectos. Isaías no era perfecto. Era un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Pero fue limpiado, fue equipado, fue enviado. Dios no busca personas perfectas para enviar. Busca personas disponibles para ser purificadas y luego enviadas. El fuego de los serafines sigue disponible. La pregunta sigue abierta. La respuesta la tienes tú. 14. Los serafines en la tradición, lo que la historia de la Iglesia enseña. No somos los primeros en fascinarnos con los serafines. A lo largo de 2 milenios de historia cristiana, los más grandes pensadores de la fe han intentado comprender a estas criaturas de fuego. Pseudo Dionisio el Areopagita, en su obra Jerarquía Celestial del siglo V, colocó a los serafines en el orden más alto de los ángeles, directamente en la presencia de Dios, como los más cercanos a la luz divina. Para él, los serafines representaban el amor ardiente, el calor de la caridad divina que irradia desde el corazón de Dios hacia toda la creación. Tomás de Aquino, en su monumental Suma Teológica, analizó la naturaleza angélica con la precisión de un maestro. Para Tomás, los serafines eran la expresión más elevada de la inteligencia contemplativa. Seres que conocen a Dios de la manera más completa posible para una criatura, y cuya adoración no es ciega sino profundamente iluminada. Hildegard von Bingen, la mística medieval alemana, tuvo visiones de los serafines como seres de luz tan intensa que su contemplación producía un calor espiritual que purificaba el alma. Sus descripciones son poéticas pero profundamente ancladas en la teología bíblica. Lo que une a todos estos pensadores es esto: los serafines no son solo figuras decorativas de la mitología religiosa. Son realidades. Son seres que existen, que actúan, que tienen una función que va mucho más allá de ser elementos de una visión profética antigua. Y la Iglesia lo ha sabido siempre. 15. Una conexión que pocos han visto: los serafines y Jesús. Aquí hay algo que podría cambiar completamente tu comprensión de la escena de Isaías. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, Jesús está hablando a la multitud en Jerusalén, y el apóstol, al reflexionar sobre por qué el pueblo no creía en Jesús a pesar de sus milagros, cita una profecía de Isaías, y luego dice algo extraordinario. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. ¿De quién habla? De Jesús. Juan está diciendo que cuando Isaías vio al Señor sentado en el trono, rodeado de serafines, lo que vio fue a Jesús en su gloria preencarnada. Esta interpretación es coherente con toda la teología neotestamentaria. El que Isaías vio no era una representación abstracta de la divinidad. Era el Verbo eterno, el que vendría a nacer en Belén, a vivir en Nazaret, a morir en Jerusalén y a resucitar al tercer día. Los serafines que rodean el trono de Dios adoran al mismo que luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Piénsalo un momento. Las mismas criaturas que cubren su rostro ante su gloria eterna lo vieron nacer en un pesebre, lo vieron crecer en Nazaret, lo vieron morir en una cruz, y lo vieron resucitar con un cuerpo glorificado. La adoración de los serafines no disminuyó con la encarnación, se profundizó, porque ahora conocen algo del amor de Dios que, antes de Belén, no podían conocer de la misma manera. El amor que se rebaja, el amor que sirve, el amor que muere para salvar. 16. El tiempo en que vivimos. ¿Por qué los serafines son relevantes ahora? Hay algo que el mundo moderno está perdiendo a velocidad alarmante: la capacidad de asombrarse ante lo sagrado. Vivimos en una época donde todo se reduce a lo inmediato, a lo útil, a lo que puedo tocar, medir y monetizar. La trascendencia se ha vuelto sospechosa. Lo sagrado se ha vuelto incómodo. La reverencia se considera ingenuidad. Y en medio de todo eso, hay seres que llevan eternidades haciendo lo mismo,
Reconocer que hay algo infinitamente más grande que ellos, y que la respuesta correcta ante esa grandeza no es reducirla sino adorarla. Los serafines son un antídoto cultural. Son la respuesta bíblica a la arrogancia de una civilización que cree haberlo entendido todo, que cree poder explicar la realidad sin Dios, que ha confundido la acumulación de información con la sabiduría. El cántico de los serafines dice: hay una santidad que tu inteligencia no puede contener. Hay una gloria que tus ojos no pueden ver de frente sin cubrirse. Hay un poder ante el cual las puertas tiemblan. No para aterrorizarte, para liberarte. Porque mayor peso que carga el ser humano moderno es la ilusión de que todo depende de él. De que si no lo resuelve, no se resuelve. De que si no lo controla, se desborda. Los serafines proclaman que hay alguien en el trono. Que el trono no está vacío. Que el rey está sentado, no nervioso, no angustiado por los titulares de hoy, sino soberanamente presente en cada átomo de la realidad. Toda la tierra está llena de su gloria, incluyendo tu tierra, tu momento, tu circunstancia. 17. Siete revelaciones de los serafines para el fin de los tiempos. Primera revelación: Dios sigue en el trono. No importa lo que ocurra en el mundo político, económico o social. No importa cuántos reinos caigan. Dios está sentado. Su reino no puede ser sacudido. Los que lo buscan tienen acceso a una estabilidad que ningún sistema humano puede ofrecer. Segunda revelación: la santidad no es opcional. Los serafines no proclaman la bondad de Dios, ni su poder, ni su sabiduría en ese momento. Proclaman su santidad, porque es la característica más fundamentalmente diferente de Dios. En el fin de los tiempos, lo que distinguirá a los que pertenecen a Dios es si han tomado en serio su santidad. Tercera revelación: el fuego purifica antes de juzgar. El carbón que toca los labios de Isaías muestra que Dios no busca primero destruir, busca primero restaurar. El fuego de su presencia, experimentado en esta vida, produce purificación. El mismo fuego, rechazado, produce juicio. Cuarta revelación: la adoración es la actividad más real del universo. No la política, no la economía, no la ciencia. La adoración de Dios es lo que le da coherencia a toda la realidad. Los serafines lo saben, y la Biblia invita a cada ser humano a unirse a ese cántico eterno. Quinta revelación: hay misión después de la purificación. Isaías fue purificado para ser enviado. La experiencia de los serafines no es un fin en sí misma, es una preparación. Los que han sido tocados por el fuego de Dios en esta época tienen una misión urgente en el mundo. Sexta revelación: la humildad es la postura correcta ante lo que viene. Los serafines se cubren los pies. Saben que ante la grandeza de lo que está por venir, la arrogancia es suicida. Los que vivirán bien el fin de los tiempos serán los que aprendieron a inclinarse antes de que llegara el momento. Séptima revelación: el cántico no terminará. Lo que los serafines comenzaron en la eternidad pasada continuará en la eternidad futura. El Apocalipsis nos muestra que en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, la adoración no se detiene. Todo lo que ocurre en la historia, incluyendo el fin de los tiempos, es un capítulo en una historia más grande cuyo destino final es la adoración eterna. Y esa adoración ya está sonando. Ahora mismo, mientras lees esto, el carbón que cambia todo. Hace 2700 años, un hombre entró a un templo cargando el peso de su impureza y el miedo de un pueblo sin rey, y salió siendo el profeta más importante del Antiguo Testamento. ¿Qué cambió todo? Un ser de fuego que tomó un carbón del altar y lo tocó. Los serafines no son curiosidades mitológicas. No son decoraciones celestiales. No son temas para teólogos aburridos en una biblioteca polvorosa. Son los portadores del fuego de Dios. Son los proclamadores de su santidad. Son los que rodean el trono ahora mismo, mientras esto ocurre, mientras el mundo gira, mientras la historia avanza hacia su conclusión. Y el mismo fuego que transformó a Isaías sigue disponible. No porque lo merezcamos, sino porque la misericordia de Dios es más grande que nuestra impureza. La pregunta que Dios hizo a Isaías sigue abierta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? En un tiempo donde el mundo necesita desesperadamente personas que hayan sido tocadas por algo real, por algo verdadero, por algo que arda, la respuesta más valiente que puedes dar es también la más sencilla. Heme aquí, envíame a mí. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.